Un segundito. Ya, vamos a compartir pantalla. Aquí no le he puesto en modo pantalla completa. Ahora sí. Ahí sí. Ya, ahora me aparece aquí. Compartir. Ups, no, algo pasó. Déjenme un segundito. Ahí. A ver ahora. Yo todavía me enredo un poco con esta cosa del Zoom. A pesar que ya debería estar pillo para esta cuestión, porque ya llevamos tanto tiempo, ¿verdad? Pero igual todavía se me enredan algunas cosas, así que discúlpenme, chiquillos, que de repente me pierdo un poquito, ¿ya? Bueno, como les decía, vamos a ver esta clase que se llama Tipos de Investigación y Diseño Experimental. Yo creo que son dos factores súper importantes para entender lo que nosotros vamos a hacer sobre investigación, lo que queremos hacer en nuestra memoria y todas esas cosas. Es como fundamental esta clase para poder entender un poquito mejor, ¿ya? Como siempre, chiquillos, si tienen dudas o si hay algo que no está quedando claro, me activan el micrófono, me hablan por el chat y lo volvemos a eso, lo volvemos a aclarar, conversamos un poquito sobre eso, si es que hay alguna duda. La cosa es que les quede, ojalá, lo más claro posible lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Yo voy a apagar mi cámara para ponerme a grabar y cualquier cosita entonces me hablan o me escriben al chat. Voy a buscar el chat porque después me cuesta más. A ver, aquí está el chat, entonces lo voy a poner por acá para poderlo ver cuando esté hablando y cualquier cosita me hablan, ¿ya? Voy a apagar mi cámara, ahí, y vamos a iniciar la grabación, ya. Hoy día vamos a ver la clase Tipos de Investigación y Diseño Experimental. Soy Rodrigo Moore, como ya sabían. Bueno, de partida, ¿qué es lo que yo espero o cómo o qué debería ser lo que deberíamos aprender de esta clase? Lo que ya les venía diciendo como introducción, nosotros vamos a entender en esta clase, a pesar de que es una clase de tipo básica, nosotros en esta clase deberíamos, al final de ella, deberíamos entender o por lo menos saber que existen varios tipos de investigación, o varios tipos, me refiero a que la investigación se clasifica de distintas formas y en distintos niveles, por decirlo de una forma, dependiendo de, de lo que nosotros queremos investigar. Pues si lo que nosotros queremos investigar ya pasó, si está pasando o si va a pasar, eso sería, por ejemplo, en el tiempo. También si vamos a usar datos que ya están recolectados o los vamos a recolectar nosotros. Eh, Así que de esas cosas dependen mucho eh, cómo se desarrolla finalmente la investigación y cuál es el tipo de investigación que nosotros vamos a utilizar. En sí, creo que lo que para mí en esta clase tiene una relevancia como muy especial es el diseño experimental, porque independiente del tipo de investigación que usted quiera hacer o de la clasificación que tenga la investigación que usted va a desarrollar, el diseño experimental es fundamental. Si usted tiene un buen diseño experimental, probablemente va a llegar a buenos resultados y va a poder cumplir su objetivo y va a poder determinar si la hipótesis que usted diseñó es verdadera o es falsa. Pero si su diseño experimental no es adecuado, puede que tenga resultados y que esos resultados incluso lo orienten hacia una conclusión. Pero como el diseño experimental no es el adecuado, usted no puede estar seguro que realmente lo que usted está diciendo es verdad. Entonces, es súper importante, chiquillos, eh, es súper importante, chiquillos, que ustedes entiendan que el diseño experimental es base fundamental, es el pilar de todo tipo de investigación. Y diseño experimental no me refiero solamente a cómo vamos a hacer un experimento en el laboratorio. Me diseño, por ejemplo, el diseño experimental en una persona que va a hacer encuestas significa, por ejemplo, cuándo hacer la encuesta, cómo va a estar diseñada esa encuesta, a quiénes se va a aplicar, en qué momento, y si alguien no contesta, cómo se va a evaluar la deserción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me están escuchando, chiquillos, verdad? Como de pronto no escucho nada de fondo. No sé si me estoy escuchando, si... ¿Sí? Ya, ¿todo bien? Sí, Vale, bacán. perfecto. Ya, bacán, seguimos. Em,
Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que en esta clase tratáramos de que quede claro. Cualquier cosita, chiquillo, acuérdense, ustedes activan su micrófono, me hablan por el chat si hay algo que no quede claro. Entonces, yo lo primero que tengo aquí es una especie de definición de qué es el diseño experimental, ¿ya? Es una definición larga que más que yo, una definición así como, para mí una definición es una frase breve, pero esto es una definición un poquito más compleja que nos ayuda a entender un poquito por qué es tan importante este diseño experimental. Me van a perdonar, pero la voy a ir leyendo porque creo que es importante que lo vayamos analizando punto a punto. Entonces, dice, el diseño experimental es un procedimiento que planea de planeación y conducción de experimentos. Ya, los experimentos, repito, no necesariamente tienen que ser experimentos que nosotros hagamos sobre el mesón en un laboratorio. Pueden ser también, por ejemplo, la aplicación de una encuesta o, por ejemplo, la revisión de datos que ya son históricos, etcétera, etcétera. Va a ser la forma en que planeamos y conducimos nuestra investigación, más que nuestros experimentos. Así como la definición del análisis estadístico para evaluar los resultados, o sea, nosotros en el diseño experimental debemos plantear cómo vamos a evaluar los resultados si nosotros por ejemplo, decimos, ya, vamos a hacer un experimento de campo, vamos a ir y vamos a... Y de campo me refiero a de campo porque es en terreno, pero igual voy a poner un ejemplo que es como de vida de campo, de agricultura. Supongamos que nosotros queremos saber si una semilla es más productora que otra. Entonces, tal vez nosotros vamos a tener ciertos terrenos que vamos a medir y vamos a diseñar y vamos a tomar la misma cantidad de metros cuadrados para el control y la misma cantidad de metros cuadrados para mi semilla experimental, la que yo quiero probar si da más o menos rendimiento que la otra. Entonces, yo tendré que definir ya, ¿sabes qué? Para poder tener una prueba voy a tener que usar tantos metros cuadrados de terreno, a donde me caben tantas plantas. ¿Y por qué necesita ese número de plantas y no otro número? ¿Por qué no usamos, por ejemplo, un macetero nomás y ponemos una plantita en cada macetero y medimos cuánto produce cada plantita en su macetero? Bueno, porque para poder que nuestras observaciones, para que lo que nosotros digamos sea válido, tiene que estar respaldado por el análisis estadístico correspondiente. ¿Ya? Entonces, y para hacer un análisis estadístico, yo no puedo hacer un análisis estadístico entre una o dos determinaciones. No lo puedo hacer, tienen que ser mayores a 3. Ya mayores a 3 en el caso de que sean experimentos puntuales, donde tú tienes un N de 3, donde son experimentos total y absolutamente independientes, hechos en días distintos, con materiales, obviamente con los mismos reactivos, pero preparados de nuevo, pero con materiales obviamente nuevos. Entonces, en este caso de lo que yo le hablaba de estas semillas que nosotros vamos a comparar, nosotros deberíamos primero determinar cuál es el valor estadístico o cuál es ¿cómo se llama? La fuerza estadística que nosotros queremos en nuestra comparación, ¿ya? Ustedes van a tener unas clases de bioestadística donde vamos a repasar varias cosas de lo que ustedes deberían manejar de estadística, las van a tener en unas semanas más con un profesor que se llama Francisco Zamudio, y ahí van a volver a retomar algunos de estos aspectos, pero lo importante es que ustedes van a tener que definir una muestra, van a tener que definir una población, una muestra, una cantidad de terreno en este caso, cuántas plantas se van a sembrar, cuánto tiempo se va a esperar, cómo se va a esperar la maduración, cuando se cosechen, cómo va a ser el método de cosecha, se van a cosechar manualmente, se van a cosechar en máquina. Una vez que estén cosechados, ¿cómo se va a medir el volumen de la cosecha? ¿Se van a pesar? Se van a medir los frutos, se van a pesar los frutos, se les va a medir el color, se va a medir su sabor, ¿qué se va a medir? Entonces, todos esos detalles que nosotros tenemos que tener para poder analizar o comparar algo, los tenemos que tener preestablecidos desde nuestro diseño experimental, ¿ya? Eh, obviamente, como dice aquí, tiene que estar definido el análisis estadístico y todo esto lleva al objetivo principal de tener conclusiones válidas y objetivas, ¿ya, chiquillos? Válidas porque son validadas por el análisis estadístico riguroso que nosotros hacemos y objetivas porque obviamente nosotros lo hemos hecho con toda la objetividad y sin ningún sesgo, ¿de acuerdo? El procedimiento incluye la definición de factores que se puedan modificar, la variable, acuérdense que hablábamos de variables, entonces el otro día hablábamos de variables la clase de método científico, entonces aquí nosotros en el diseño experimental
Debemos definir cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes, cuáles son las que nosotros podemos modificar, cuáles son las que están fijas, etcétera, etcétera, la manera en que se van a aplicar y el número de pruebas que se van a realizar, ya el N. ¿Ya? Y la manera de aplicar, por ejemplo, podría ser imaginemos que vamos a hacer un tratamiento, tenemos una nueva droga para de una determinada enfermedad y tenemos que definir cuál va a ser la forma en que se va a inocular, si va a ser intramuscular, intraperitoneal, subcutánea, intramuscular o simplemente por vía oral. ¿De qué dependerá las características de aplicación? Van a depender en el caso de la droga, obviamente, de su cinética, de cuál sea su estructura química para ver si es hidrofílico, hidrofóbico. También eso va a ayudar a poder determinar cuál va a ser la vía mejor de administración. Compuestos hidrofóbicos normalmente se absorben mejor en vías subcutáneas. Eh, Compuestos acuosos normalmente en la vía intraperitoneal se absorben muy rápido. Si queremos una absorción rápida y muy aguda, la vía intraperitoneal probablemente sea una muy buena alternativa. ¿Ya? Entonces, nosotros con el diseño experimental, chiquillo, lo que hacemos es definir todos los aspectos que están relacionados con nuestra investigación y nuestra experimentación. Si nuestra investigación es de tipo experimental, debemos definir todos los aspectos, todos, desde el más pequeñito, ustedes pueden pensar, oye, pero si esta cuestión es insignificante para mi experimento. No, no es insignificante, todo es valioso, todos los aspectos que están relacionados de una u otra forma con su investigación son sumamente importantes. Entonces uno no puede olvidar a ninguno, ni por muy pequeñito que sea. ¿Ya? Siempre tenemos que estar muy atentos y muy cuidadosos de todo lo que vamos a usar, cómo vamos a hacer nuestros procedimientos, que tienen que ser, y además, una cosa que es súper importante, pues chiquillos, una vez que nosotros definimos el diseño experimental, nosotros tenemos que acatarlo al pie de la letra. Ya hay muchas veces que ocurre que, no sé, una investigación tiene un diseño experimental definido y en el camino puede cambiar, ya sea porque el investigador se dio cuenta de que había habido algún error o porque decidió que su investigación iba a ir hacia otro, o le iba a dar un matiz distinto para ir hacia otra temática. Eso, si bien es cierto, se puede hacer, no es tan correcto, no debería ser de esa forma. Uno debería, si uno encuentra algún aspecto que no estuvo bien controlado o algún resultado que no sea el más adecuado, entonces uno tendría que volverse a plantear un diseño experimental desde cero y repetir la experimentación sin estar sesgado con el resultado anterior, ¿ya? Pero igualmente hay pequeñas variaciones, pequeñas modificaciones que se pueden hacer al diseño experimental. Por ejemplo, no sé, si usted considera que le falta algún control, en algún momento decide, hoy, ¿sabes qué? Yo creo que, pucha, no sé, voy a ir al mismo ejemplo de las plantitas, de las semillas. Estoy comparando mi semilla control, que es la semilla que usan los agricultores normalmente en Chile, y por otro lado tengo una semilla comercial que la venden y que me dicen que es mucho más productiva. Entonces, ya, pero yo después que ya estoy pensando el experimento, hago mi diseño experimental, voy a hacer las plantas y digo, pero tal vez no lo debería comparar con un híbrido cualquiera de Chile, sino que tal vez debería ser con una semilla ya establecida. ¿Ya? Entonces uno podría incluir un nuevo grupo o incluir una nueva variable en el diseño experimental antes de que se ejecute, ¿ya? De tal forma de poder agregar alguna variable que nosotros creemos que es importante o definir o aclarar algún aspecto que nosotros pensamos que está un poco ambiguo en el diseño experimental, ¿ya? Pero todo eso antes de que se inicie la fase, obviamente, experimental, ¿ya? Hasta aquí se entiende, chiquillos, ¿verdad? Es fácil, es un tema que incluso yo creo que de repente uno lo escucha y dice, oye, pero si eso es hasta lógico, pues, o sea, esa cuestión debería ser así, ¿para qué lo pensamos tanto? Si eso es así, debería ser así. Pero bueno, costó muchos años para que esto llegara a ocurrir. De hecho, Ronald Fisher, que es el señor que está aquí en esta foto, eh, es considerado el padre del diseño experimental porque él hizo estudios en el primer tercio del siglo XX, eh,
alrededor del 1900, o sea, a principios de los 1900, ¿ya? Donde él era él era, él era un estadístico un matemático que él agregó eh, sus conceptos de estadística, los conceptos de matemática, los aplicó a, al pensamiento o a los estudios agronómicos, ¿ya? Hasta antes de este señor no había investigación en este contexto, o sea, o si había investigación no era regida o guiada por un diseño experimental definido, sino que solamente se comparaban cosas y de pronto se comparaban cosas que no eran factibles de ser comparadas. Ya, em, eh, Ronald Fisher fue uno de los pioneros en el uso de la estadística y la matemática a experimentaciones biológicas en una primera aproximación hacia experimentaciones del área agronómica. Creo que no me equivoco si digo que esto fue la cuna para para la gran expansión de la agronomía. La agronomía, si bien es cierto, había avanzado mucho y eso fue lo que hizo que la especie humana evolucionara desde sus ancestros más primitivos. Eh, Probablemente quien le dio un plus adicional a la agronomía en el concepto, en el entendimiento de, del diseño experimental y la comparación experimental eh, de distintas producciones agrícolas fue Ronald Fisher. Él fue el que inició este mundillo del diseño experimental aplicado a la agronomía, donde él aplicó todos sus conocimientos de estadística, de biología y matemática para finalmente crear esto que hoy llamamos diseño experimental. Habiendo dicho algunas cosas ya del diseño experimental y teniendo más o menos un poco más claro ya qué significa el diseño experimental o para qué nos sirve en el caso de verlo desde un punto de vista funcional, ¿para qué nos podría servir el diseño experimental? Bueno, nos sirve para ordenar, clarificar, entender cuál va a ser el impacto de nuestra investigación, cuáles van a ser los objetivos, los supuestos, las hipótesis, las variables, los distintos procesos, ya sea experimentales, y me refiero a la selección de la muestra, al número de repeticiones y todas esas cosas que ya vimos en las diapositivas anteriores. Ahora que ya tenemos un poquito más claro qué es lo que es el diseño experimental, me gustaría entrar un poquito ahora a los tipos de investigación y voy a empezar por las etapas. Ya las etapas obviamente se parecen mucho, son extrapolaciones de lo que nosotros vimos en la primera clase, donde vimos el ciclo de la investigación científica y vimos el método científico. Aquí más o menos vamos a ver una cosa parecida. Y lo vamos a ir aplicando a los distintos tipos de investigación. El paso 1, como también así lo era en método científico, es concebir una idea, investigar, o es la idea, plantear un problema o la pregunta. En este paso nosotros tenemos que establecer los objetivos de la investigación, tenemos que desarrollar las preguntas de investigación y justificar la investigación y su viabilidad. O sea, aquí es donde usamos toda la teoría que nosotros hemos podido buscar. ¿Se acuerdan que en el método científico decíamos que una etapa era también, o sea, era muy importante conocer cuál era el conocimiento que existía del tema que nosotros vamos a investigar para poder hacer una investigación, obviamente, eh, eh, que evalúe algo que aún no se ha evaluado y no que sea novedosa, ¿ya? En el paso 3 dice elaborar un marco teórico.
revisión de la literatura, detección de la literatura, obtención de la literatura, consulta de la literatura, extracción y recopilación de la información de interés, construcción del marco teórico. Esas son las etapas que tiene en el paso 3 y que más o menos se correlacionan con lo que habíamos hablado en método científico, ¿ya? Luego nosotros debemos definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará. Y es aquí donde ahora nos vamos a explayar un poquito más para poder entender cada uno de esos pasos, porque son importantes, pero antes de poder llegar a eso, vamos a avanzar aquí en las etapas de la investigación. Paso 5 dice establecer la hipótesis, detectar las variables, definir conceptualmente las variables y definir operacionalmente las variables. El paso 6, seleccionar un diseño apropiado de investigación, que puede ser diseño experimental, preexperimental o cuasi experimental. En fin, el paso 7, selección de la muestra, determinar el universo de la población para luego extraer una muestra que sea significativa y estadísticamente aceptable para el análisis que nosotros vamos a hacer. No da lo mismo elegir un número de muestra cualquiera, tiene que estar, obviamente, tiene que estar respaldado por un análisis estadístico que valide que ese número de muestra es el adecuado para hacer la comparación que ustedes quieren hacer. La investigación básica, y aquí ya empezamos con los distintos tipos de investigación a explicarlo un poquitito más, ¿ya? La investigación básica, pura, teórica o aplicada, ¿ya? Se clasifica, o sea, si nosotros clasificamos la investigación en básica o aplicada, ¿ya? La investigación básica tiene el objetivo de desarrollar un modelo teoría mediante el cual sea posible la identificación de variables más relevantes para la función de un fenómeno que se pretende estudiar, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros podemos investigar el origen del universo, la estructura de las proteínas, las células o distintos, por ejemplo, los organelos, cómo funciona una proteína en la membrana de la célula, cómo podemos entender el origen del universo al observar cómo el universo se está expandiendo, las teorías que existen sobre el origen del universo que están relacionadas con el Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la investigación básica no intenta buscar algo que se pueda aplicar a la población o a la gente o a una patología o lo que sea. No, la investigación básica intenta investigar fenómenos que ocurren en la naturaleza o en la vida de las personas, fenómenos que ocurren, enfermedades que pueden ocurrir, pero sin un objetivo de buscar algo que se pueda aplicar a la comunidad, sino que para entender mejor esa situación. A diferencia de eso, la investigación aplicada busca demostrar o explicar fenómenos concretos y específicos de casos concretos y específicos, y no busca generalizaciones, por ejemplo, el desarrollo de drogas anticancerígenas, generación de polímeros de gran resistencia física, superconductores, etc. O sea, en una investigación aplicada, el objetivo es distinto. El objetivo parte por poder aplicar lo que nosotros conozcamos en esta investigación a un fenómeno en cuestión. Y por ende, si nosotros lo queremos aplicar a un fenómeno, entonces el fenómeno debe ser conocido desde antes de que nosotros hagamos la investigación, porque obviamente nosotros vamos a querer aplicarla en esa patología, en ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar una droga contra el cáncer de páncreas, pues mi investigación es aplicada, porque yo quiero desarrollar un compuesto que vaya a, a a detener la proliferación de estas células tumorales pancreáticas. Pero esa investigación probablemente sea distinta si uso células tumorales gástricas o si uso células tumorales de mama, porque puede que cada una de ellas tenga características, resistencia a ciertos mecanismos de destrucción de ellas, y por lo tanto tiene que, la investigación aplicada tiene que estar muy bien diseñada y limitada a los aspectos que nosotros queremos investigar y a lo que nosotros vamos, o para lo que nosotros vamos a usar esta investigación y en el modelo en que lo vamos a aplicar. ¿Ya? Hasta aquí todo claro. Aquí a veces se empieza un poco a enredar la cosa. La investigación, lo importante, chiquillo, es que es bastante como lógico. O sea, uno dice investigación básica. Básica significa que estudia los fenómenos básicos. No necesariamente va a dar una respuesta a una enfermedad
o va a dar respuesta a algo específico, sino que intenta buscar aspectos o intenta investigar aspectos que van a contribuir al conocimiento, que nos van a ayudar a entender mejor por qué ocurren las cosas, pero no necesariamente van a ir a tratar de resolver, por ejemplo, una persona que se enferma de algo, no necesariamente. En cambio, la investigación aplicada, sí, porque, por ejemplo, investigación aplicada pudieran ser un investigador del área de la física que ha desarrollado un superconductor, como dice ahí, y que nos va a ayudar, por ejemplo, a transmitir mejor los datos para que no se nos queden pegadas las voces ni las imágenes cuando estamos en Zoom. Entonces, eso es una investigación aplicada. Este señor partió su investigación tratando de generar un superconductor que permitiera hacer eso. Y no está estudiando la capacidad de materiales como superconductores, sino que ya está aplicado a algo. Perdón, perdón, chiquillo. Ay, me atoré. Todo, poquito té. Ya, investigación documental o de campo. ¿Ya? Esta es otra de las clasificaciones que nosotros podemos, a las que podemos nosotros, o mediante las cuales nosotros podemos clasificar o... la palabra se me fue ahora, pero este otro de la forma en que nosotros podemos clasificar los tipos de investigación o definir los tipos de investigación. Y ustedes se van a ir dando cuenta que así como les decía antes, que depende mucho de lo que nosotros queramos investigar, también depende mucho del material que nosotros vayamos a poder usar. Porque, por ejemplo, si nosotros supongamos que queremos estudiar, supongamos que nosotros fuéramos investigadores del área de la historia, historia de Chile, y queremos estudiar sobre un personaje que fue un señor, un relevante en la historia de Chile, en la época de la colonia. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el método más eficiente para conocer un poco de la historia de este señor? Probablemente no podemos buscar información en el presente ni en el futuro. Vamos a tener que irnos hacia el pasado, ¿verdad? A buscar, qué sé yo, no sé, memorias, registros, diarios, libros que tengan registros de este señor que nosotros queremos investigar, que queremos conocer, queremos saber cuál fue su contribución en la época de la colonia en Chile. Entonces nosotros haremos una investigación de tipo documental, porque nosotros vamos a revisar documentos donde se exprese de alguna forma la vida o lo que hacía este señor. Por otro lado, por ejemplo, si nosotros fuéramos investigadores que estuvieran evaluando el medio ambiente, por ejemplo, nosotros queremos evaluar la contaminación del agua en distintos afluentes de la región del Maule. Entonces, ese estudio sería de campo. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir a esos lugares donde nosotros vamos a ir, vamos a investigar un poco el contexto de la zona, vamos a aprender un poco de por qué ¿por qué vamos a medir en esos afluentes y no en otros? ¿Cuál podría ser el impacto que tuvieran? Entonces nosotros vamos a tomar muestras de esa agua y después obviamente las vamos a medir en el laboratorio de alguna forma, o las vamos a enviar a un laboratorio para que nos midan, qué sé yo, metales pesados, contaminación bacteriana, etcétera, etcétera. Y eso sería un estudio de campo. Ya tendría una fase de investigación de campo. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Ya. ¿Qué tipo de estudio hay en la investigación? La verdad es que existen muchos tipos. Como les decía al principio, cuando recién empezamos, ninguno es mejor que otro. Como dice ahí esa frase, normalmente y con mucha frecuencia, uno da lugar a otro. Nosotros cuando, por ejemplo, partimos, y esta clasificación que está aquí es de acuerdo al nivel de conocimiento que nosotros vamos a llegar a alcanzar sobre el tema que nosotros vamos a estudiar. Cuando nosotros y la información que se tiene previa. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un área de investigación que nosotros queremos conocer, pero se conoce muy poco. Prácticamente no hay información. Supongamos que se trate, no sé, voy a decir una cosa media loca. Supongamos que se trate de una nueva especie de insecto.
Entonces, no se sabe prácticamente nada, ustedes son investigadores eh, de esta área y quieren hacer una investigación un poco eh, más metódica acerca de este nuevo insecto, pero probablemente como se sabe poquito de él, como tal vez primera vez que se ve en la naturaleza, entonces nosotros probablemente nuestro primer estudio va a ser exploratorio, donde nosotros vamos a explorar, por ejemplo, dónde vive, sus colores, si existe algún comportamiento especial. Luego ya, una vez que sepamos un poco más, ya iremos pasando a un estudio de tipo descriptivo, donde podremos describir, por ejemplo, sus hábitos alimenticios, si viven solo o viven en comunidad. Luego vamos a poder correlacionar, una vez que sepamos cuál es la importancia y conozcamos un poco más al insecto, probablemente vamos a poder correlacionar esto, el insecto, esta vida, este nuevo integrante de la fauna, con el resto de su ecosistema. Y obviamente a un nivel explicativo que sería el nivel mayor, donde nosotros ya podemos explicar cuál es el contexto de este insecto, por qué es importante en su microambiente, en su ambiente, en su medio ambiente, cómo él participa de, de, mm, de, de los distintos procesos que ocurren en su medio, donde él vive. Eh, entonces, lo importante, chiquillo, es que nosotros entendamos que existen muchos niveles, muchos tipos de investigación y niveles de descripción, por decirlo de una forma. Hay niveles muy bajitos donde nosotros solamente conocemos muy poquito de lo que queremos investigar y vamos a explorar para obtener un poco más de información. Existen otros tipos de investigación donde nosotros hacemos una descripción del objeto o de lo que nosotros queremos investigar cuando se conoce un poco, pero se necesita mayor descripción. Correlacionar cuando somos capaces de correlacionarlos con otras variables y explicativos cuando llegamos a un nivel muy alto de conocimiento de él. El tipo de estudio depende de la estrategia de investigación, obviamente. El diseño es diferente en cada uno de estos tipos de estudios, claramente, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, ningún estudio es mejor que otro, siempre son buenos, son complementarios, muchas veces uno da origen a otro. Eh, lo importante es la correcta elección del tipo en base al grado de conocimiento y recursos para abordar el tema, ¿ya? En ese sentido, ¿por qué no avanza? Ahí sí. El estudio exploratorio, ya chiquillos, el estudio exploratorio se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Sirven para familiarizarnos con los fenómenos relativamente desconocidos. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, como lo decíamos anteriormente. Su metodología es flexible, son más amplios. Sus resultados no suelen ser generalizables a toda una población, ¿ya? Es de un tipo observacional, o sea, nosotros observamos y queremos responder el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre? Pero no es capaz de responder otras preguntas que son más de cuantificación. ¿Cuánto ni con qué frecuencia? Jóvenes, voy a tener que parar 2 minutitos, por favor, y nos ayuda a responder los qué, cómo, cuándo, pero no responde bien o no nos permite entender también cuánto, cuantificar, nosotros no podemos cuantificar con este tipo de estudios. Estudiar la filogenética del coronavirus SARS-CoV-2 pudiera ser un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos tanto cuando recién se iniciaron los estudios de filogenética de este coronavirus el año pasado. De hecho, yo le entregué el año pasado el paper a los chiquillos para que lo leyeran de cuando se hizo el estudio filogenético del coronavirus y se descubrió que, bueno, que muchas de las cosas que decía la gente no eran verdad, obviamente. No es un virus creado en un laboratorio, deriva de los coronavirus de murciélago, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pudieron entender, se pudieron describir, ¿cómo se dice? Se pudieron transmitir a la comunidad, a la población, cuando se hizo el primer estudio exploratorio sobre la filogenética del coronavirus. Si, entre comillas, si hay alguien que le interese leer ese paper del análisis filogenético del coronavirus, del SARS-CoV-2, y por qué cómo se descubrió que era un virus que derivaba de murciélago, que había llegado al ser humano con un animal probablemente entre medio. Si alguien lo quiere leer, me avisa y yo se lo envío.
Estudios descriptivos, los estudios descriptivos, ¿se acuerdan que habíamos visto que habían 4 tipos acá? Pues exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, entonces vamos viendo cada uno de ellos, ya vimos el exploratorio, en el descriptivo, el propósito de describir situaciones, eventos, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades. Desde el punto de vista científico, describir significa medir y explicar las características de algo con la mayor precisión posible, ¿ya? Chiquillos, eso es súper importante. Desde el punto de vista científico, describir es medir con la mayor precisión posible, ¿ya? Nosotros vamos a describir algo para que todo el mundo después lo vea, lo analice y se rija por lo que nosotros describimos. Entonces hay que ser muy responsable en eso. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque sean rudimentarias. O sea, nosotros podemos, a través de estudios descriptivos, podemos predecir cómo va a ser el comportamiento de ciertas cosas en el futuro, pero son predicciones un poco rudimentarias porque todavía no tenemos tanta información del, de cómo se va a comportar este estudio. Estos aspectos se miden independientemente para posteriormente ser analizados y comparados, se asocian a diseños de tipo observacionales y responden el cuánto y con cuánta frecuencia. Un ejemplo podría ser investigar la frecuencia de infección del SARS-CoV-2 en los países de Sudamérica, que esto ya ahora ya está bien conocido. Eh, eh, pero probablemente si nosotros quisiéramos estudiar descriptivamente las distintas variables las distintas variantes que se han observado en Sudamérica del coronavirus, pudiera ser un muy buen estudio descriptivo, la comparación entre las distintas cepas sudamericanas a nivel molecular, a nivel de su secuencia genética, y ver si algunos derivan de otro, cómo se han ido comportando, de aquí, de dónde o cómo han derivado estas nuevas variantes. Estudios correlacionales son un tipo de estudio bastante interesante, se ocupan mucho, sobre todo en salud, en el área de la ciencia de la salud, sobre todo en los factores de riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer, etcétera, etcétera, porque lo que ayudan mucho a poder evaluar o medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona, que sé yo, que tiene un índice de masa corporal sobre lo normal, o que, no sé, o que tiene diabetes, o que tiene hipertensión, cuál es el grado de riesgo que tiene para, por ejemplo, sufrir una enfermedad cardiovascular? Es gracias normalmente a este tipo de estudios correlacionales, donde nosotros correlacionamos, qué sé yo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad con eventos negativos a nivel cardiovascular. Pero son estudios muy utilizados para poder definir ese tipo de condiciones, de riesgo, de factores de predisposición, factores positivos, factores negativos, sirven mucho de este tipo de estudios. Las correlaciones pueden ser positivas o negativas, los estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que mientras estos se centran en medir con precisión las variables individuales, los estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre las dos variables. No necesariamente se asume relación causa-consecuencia, pero orienta hacia ello. Se asocia al estudio observacional analítico, y un ejemplo podría ser analizar la relación entre la infección por SARS-CoV-2 y obesidad. O sea, lo que nosotros hacemos es correlacionar. Un individuo con obesidad tiene más riesgo de morir, por ejemplo, por SARS-CoV-2. Hoy en día sabemos que sí es así. Sabemos que los individuos con factores de riesgo, ya sea obesidad, diabetes, hipertensión, cualquier variable que tenga un impacto o cualquier condición que tenga un impacto a nivel cardíaco o pulmonar, va a tener una repercusión súper importante en la infección por SARS-CoV-2. Y eso se ha podido saber a través de estudios correlacionales. Estudios explicativos ven más allá de la descripción, están dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales, o sea, se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da. Las investigaciones explicativas son más estructuradas, están en estrecha relación con los estudios experimentales y cuasi experimentales. Compara grupos intervenidos con grupos control normalmente. Se espera que la intervención provoque la pérdida o ganancia de un efecto, que eso es súper importante, chiquillo, a nivel de diseño experimental. Permite un entendimiento más profundo de la naturaleza del problema. Intenta responder los por qué.
¿por qué? Un ejemplo pudiera ser el por qué el virus SARS-CoV-2 saltó a la especie humana. Eso pudiera ser un estudio explicativo que nos llevara a tratar de entender por qué hoy en día estamos metidos en esta tremenda pandemia y por qué este virus pudo eh, saltar desde una especie a otra, algo que ocurre naturalmente en los virus pueden mutar y pueden cambiar y pueden saltar de una especie a otra, pero qué fue lo que hizo que en esta ocasión ocurriera, pudiera ser un trabajo bien interesante. Ahora, si nosotros queremos, nosotros ya hemos estudiado un par de clasificaciones de investigación, de acuerdo, por ejemplo, al nivel de conocimiento que se tiene de ella. Eh, y también podemos clasificar o ver el diseño de la experimentación en base a la intervención de la muestra. Y le insisto, esto no son todas cosas independientes, muy por el contrario, muchas veces están todas relacionadas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos tuviéramos que hacer una investigación eh, donde, por ejemplo, nosotros no pudiéramos tener mucho control o no pudiéramos tener nada de control sobre las variables durante el estudio, entonces ahí nosotros estamos frente a un diseño observacional. Por ejemplo, a ver ahora se me va un poquito, pero por ejemplo pudiera ser observar, ¿se acuerdan que hablábamos sobre un nuevo insecto que pudiéramos haber encontrado? Bueno, un estudio observacional sería observar sus costumbres, sus formas de vida para poder posteriormente avanzar a otro tipo de experimento. Pero en una primera etapa, cuando no conocemos el insecto y no podemos controlar sus variables, queremos conocer dónde vive, de qué cosas se alimenta, lo que nosotros hacemos es primero hacer un estudio observacional. Observamos cómo se van dando las situaciones, cómo van interviniendo, cómo se van eh, eh, relacionando cada una de las variables para llegar a un resultado. Pero, por ejemplo, si nosotros a esta muestra la pudiéramos modificar, intervenir de alguna forma, por ejemplo, ese mismo insecto, si nosotros lo podemos llevar al laboratorio y lo podemos exponer a distintos tipos de fuentes de alimentos, podríamos, podríamos, podríamos saber cuáles son los alimentos más apetecidos por este insecto. Supongamos, podemos poner cosas dulces, podemos poner cosas cárnicas, podemos poner cosas en descomposición. Y eso nos va a llevar a poder entender, por ejemplo, si este bichito nuevo que hemos encontrado tiene alguna predilección por un tipo de alimento más que por otro. Eh, Cuando el investigador no puede cumplir los requerimientos de un experimento verdadero, como el que está acá, de fase experimental, debido a que no puede asignar aleatoriamente los participantes a las condiciones experimentales, esto sería un experimento cuasi experimental, y vamos a ver un ejemplo súper relevante un poquito más adelante, ¿ya? Diseños observacionales no experimentales. Esto y aquí yo pongo unos ejemplos para ver si queda más claro. A veces no es fácil entenderlos muy bien, pero con ejemplos queda es mucho más fácil. Eh, Chiquillos, yo no sé si están cansados ustedes, quieren parar unos 5 minutitos. Voy a detener la grabación, voy a poner en pausa y voy a dejar de compartir. Chicos, o sea, ahora ya estamos como en una parte donde yo podría parar para descansar unos 5 o 10 minutitos, si están cansados, y después seguimos con C. Voy a poner eh, aquí. Ya. Bueno, entonces vamos a compartir ahí. Ya, ahí deberían estar viendo. Apago mi cámara. Reanudar grabación. Bueno, chiquillos, entonces estamos en la última etapa, la última fase de la clase, el último pedacito de la clase, donde vamos a tratar de concentrarnos en ejemplos sobre diseño experimental, en este caso de tipo observacionales, y en este caso no experimental, o sea, diseño observacional no experimental.
En este tipo de diseño, chiquillo, lo que ocurre acá es que nosotros no existe una manipulación deliberada de ninguna de las variables independientes del estudio. Eh, Solamente lo que hacemos es una observación, un seguimiento, ¿ya? Una observación, un seguimiento en un tiempo de una población, de un grupo de personas. Por la secuencia temporal, los momentos en los que procede a a la recolección de los datos. Este tipo de investigación, este tipo de diseños observacionales no experimentales pueden ser de tipo transversales o longitudinales. Cuando yo digo que son transversales, es cuando evalúan un momento en la historia, ¿ya? Un momento, un tiempo, un evento en la historia, y cuando hablo de longitudinal es cuando eh, estudia cómo van ocurriendo los eventos en el tiempo, ¿ya? Entonces, en esto yo les traigo un ejemplo que es Mauco, ¿ya? Mauco es Maule, cohorte del Maule, ¿ya? Y es un estudio chileno que se realiza en la ciudad de Molina, en la región del Maule, ¿ya? Donde se van a evaluar a 10.000 individuos, ya entre 38 y 74 años, y tiene una duración de 10 años. O sea, durante 10 años van a seguir observando a esta corte de 10.000 individuos y van a ir registrando eh, cada uno de los eventos y de las cosas que le pasa a esta cohorte, la van a ir analizando en un periodo de 10 años. Esto permite algo súper interesante, chiquillos. Aquí en Chile, por ejemplo, nosotros no tenemos datos prospectivos de cómo pudiera ser o cuál es la prevalencia de ciertas patologías o de ciertos eventos patológicos. Nosotros no tenemos información sobre eso. Existe solamente tasas de mortalidad. Lamentablemente las tasas de mortalidad no son lo ideal para hacer estudios epidemiológicos, sino que lo que necesitamos son mejores datos eh, de prevalencia, ¿ya? Entonces, este estudio, que es un estudio gigante, muy grande, que está liderado por investigadores de las dos universidades más grandes de Chile, que son de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, es una corte muy grande, ¿ya? Que seguramente va a traer resultados muy interesantes para los que les gusta este tipo de temas. Esto vendría a ser como, seguramente ustedes han escuchado alguna vez el estudio de Framingham, que fue un estudio hecho en Inglaterra, en una ciudad donde se hizo un seguimiento también de individuos, una corte en el tiempo, una observacional en el tiempo, y de hecho, hoy en día Framingham, que a pesar de que se hizo hace muchísimos años atrás, sigue siendo la referencia para cualquier investigador en el área cardiovascular que quiera investigar factores de riesgo y la prevalencia de esto en una población en el tiempo. Esta población Mauco y este estudio de Mauco pudiera ser un estudio muy interesante, muy bueno cuando sus resultados salgan, porque podría ser un estudio más moderno de una corte muy grande de individuos para poder ver sus factores de riesgo. Ahora uno podría preguntarse, pero ¿por qué se eligió Molina? ¿Por qué se eligió Molina dentro de todas las ciudades que tiene Chile? ¿Por qué se eligió Molina para seguir? Bueno, Molina, aparte de que, bueno, es una ciudad que es pequeña, es una comunidad principalmente agrícola, pero tiene una historia natural de enfermedades crónicas. O sea, ellos, si tú graficas enfermedades crónicas no transmisibles a nivel de Chile, a nivel país, Molina es uno de los que saca los valores más altos en muchas de las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular, cáncer gástrico, entre otros. Por eso era importante seguir esta corte. Sobre los diseños experimentales, chiquillos, aquí traigo un flujograma que pudiera ser más fácil de entender. Entonces, nosotros los diseños experimentales siempre teníamos que tenemos que tener dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Obviamente vamos a hacer chequeo de las condiciones previas a la manipulación en ambos grupos, vamos a hacer un tratamiento o manipulación, y después vamos a medir el efecto que tiene este tratamiento de manipulación sobre las variables dependientes con la mayor precisión que podamos, ¿ya?
Este tipo de ensayos son muy buenos a nivel de ensayos clínicos, ensayos de pérdida, por ejemplo, cuando hacemos ensayos preclínicos en ratones con mutaciones o ratones knockout, o la ganancia de función como pudieran ser ratones transgénicos, que nosotros sobreexpresamos alguna molécula o hacemos un rescate de la función de un animal que lo tienen noqueado, ¿ya? Estos son ensayos experimentales donde siempre tenemos que tener un grupo control y un grupo experimental. Diseño cuasi experimental, que también lo vimos hace unos segunditos atrás. El diseño cuasi experimental, ¿se acuerdan que era es un diseño experimental? Pero lamentablemente en este tipo de diseño nosotros, el investigador no puede asignar de forma aleatoria a los participantes, sino que ellos ya están en un grupo y en este caso lo que se hace es que se tiene un grupo experimental, se chequean las condiciones previas a la manipulación, se hace el tratamiento de la manipulación, se mide el efecto sobre las variables con gran precisión, pero es este mismo grupo, el que se hace el otro tratamiento o la otra variable y se evalúan entre ellos mismos. O sea, es como evaluar al individuo antes y después del tratamiento de manipulación, y después volverlo a evaluar antes y después nuevamente del tratamiento o la evaluación o la manipulación, ¿ya? Eh, también este tipo de investigación pueden ser comparadas con grupos controles que a pesar de que no sean del mismo experimento, sean equivalentes, ¿ya? O por lo menos en parte, pero no es lo más adecuado. Lo más adecuado es usar este modelo para experimentos donde el mismo grupo pasa más de una vez por el análisis. Yo les voy a explicar un ensayo donde yo participé como investigador en algún momento con un investigador de la Pontificia Universidad Católica, en donde nosotros teníamos jóvenes que queríamos evaluar si el consumo de vino era un efecto beneficioso para ciertas variables antropométricas, variables bioquímicas en individuos jóvenes y que tenían relación con enfermedades cardiovasculares. Entonces ellos tenían que tomarse una copita de vino después a la hora de almuerzo, todos los días, durante un periodo de tiempo, y nosotros evaluamos antes y al término del periodo de tiempo sus variables antropométricas, ¿ya? Y bioquímicas. Y después tuvieron el mismo periodo, pero de abstinencia total. No podían tomar ningún tipo de alcohol. Y se evaluó también en ese tiempo, antes y después, para después hacer las comparaciones entre los mismos individuos, pero sometidos o no al tratamiento de manipulación. No sé si se entiende. Lo importante, chiquillo, es que aquí lo importante de todo esto es que ustedes logren entender cuáles son los tipos de investigación que nosotros estamos ahora hablando. Ya en esto, por ejemplo, ejemplos de este tipo de diseño cuasi experimental, ensayos clínicos pre y post unigrupal, comparación de tratamientos de fluoración del agua entre dos ciudades distintas, entre otros, ¿ya? Estudios de corte, longitudinales, prospectivos, todos ellos pueden ser con este diseño cuasi experimental. Lo importante que es a diferencia del anterior, es que acá solamente tenemos un grupo y ese mismo grupo es el que nosotros sometemos a los distintos tratamientos o manipulaciones, a diferencia del diseño experimental donde tenemos un grupo control y un grupo experimental. ¿En qué consiste el diseño de la investigación? El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Un diseño cuidadoso del estudio es fundamental para determinar la calidad de la investigación básica y aplicada, investigación clínica. Si se trata de un diseño estadístico, el mismo debe tener en cuenta la estructura del estudio y todos los aspectos concernientes a la recolección de datos, incluso el tipo de mediciones a realizar y la frecuencia de las mismas. A través de un diseño cuidadoso se puede minimizar el sesgo y reducir el error aleatorio. Esta es una definición que aparece en ese libro que les puse ahí abajo, eh, y que me parece súper interesante, y además me gustaría que la contrastaran con la primera que leímos cuando recién empezábamos esta clase. Lo importante, chiquillo, es que el diseño experimental es un proceso que hacemos nosotros como investigadores, que tiene que estar relacionado con el conocimiento, con lo que sabemos del tema que nosotros vamos a estudiar, también con las capacidades que nosotros tenemos para poder investigar este fenómeno,
Y tiene que ser es un proceso muy importante, es fundamental para que un estudio, para que los resultados de un estudio sean factibles de poder comparar, de poder analizar, de poder extrapolar a la población, para que todos nuestros estudios, para que las memorias de ustedes, los trabajos de tesis de ustedes sean finalmente factibles de ser extrapolados a la comunidad para un bien mejor, un bien superior, tiene que estar muy bien desarrollado el diseño experimental. Sobre la temporalidad del diseño, ya lo hablábamos hace un ratito, puede ser longitudinal cuando estudia un tiempo determinado o una variable, como ocurre o cómo se van dando ciertas condiciones en un tiempo determinado, pero de un tiempo largo. Transversales cuando a nosotros nos interesa conocer la situación o cómo están las variables en un punto, en un momento único determinado. Cuando es retrospectivo es cuando nosotros vemos las cosas que ya han pasado, el pasado, y cuando es prospectivo es cuando nosotros vemos los hechos que van aconteciendo, los hechos que van ocurriendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Mauco sería un estudio transversal prospectivo, perdón, longitudinal prospectivo, porque estudia un tiempo de 10 años a 10.000 individuos y va registrando lo que le ocurre a estos individuos durante estos 10 años. ¿Ya? Este es un flujograma, un esquema final. Esta es la última diapositiva, chiquillos, que vamos a revisar. Y yo la encontré en internet, esta diapositiva, esta imagen. Me gustó porque resume todo lo que nosotros hemos hablado en una sola diapositiva, ¿ya? Y además lo hace basado en la literatura. Hay ciertos investigadores que se han dedicado a escribir y a enseñar sobre el método científico, sobre qué es lo que significa hacer diseños experimentales, sobre los tipos de investigación, etcétera, etcétera. Y esta clasificación que vemos acá se basa en eso, en lo que propuso Alexis Pérez, Fidias Arias, entre otros, ¿ya? Yo lo encuentro bastante buena porque es una diapositiva que resume, como les decía, todo lo que nosotros hemos hablado y da una pequeña explicación de cada punto. Con lo que, si ustedes estuvieron atentos en la clase y entendieron lo que estábamos hablando, podría ser muy fácil para ustedes entender esta diapositiva. Los tipos y diseños de investigación según el nivel, aquí abajo, según el nivel, según el objetivo aquí, ¿ya? Los tipos de investigación según FIDIAS, de campo, documental, experimental, según Pérez, diseño de investigación, son de campo, documental, proyectos, etcétera, ¿ya? Bueno, eso era lo que yo les tenía como clase, chiquillos, de lo de hoy.